Bueno, siguiendo un poco con los conceptos, vamos a hablar de lo que es la variable estadística. Es una representación a través de números u otros símbolos de una variable, la cual se calcula mediante un instrumento de medición. Por ejemplo, si hablamos de la variable memoria a corto plazo, la variable estadística vendría a ser las palabras recordadas, la cantidad de palabras recordadas. Y las modalidades o valores de esta variable vendrían a ser 0, 5, 10, dependiendo de la cantidad de palabras que se acuerden. Un poquito con las variables estadísticas, se clasifican según el tipo de valor de las variables. Tenemos las variables cualitativas, las cuales son aquellos valores que indican una propiedad. Las modalidades de la variable permiten categorizar y agrupar las observaciones que se pueden agrupar en la misma clase o justamente diferenciarlas. Estas variables lo que tienen de particular es que solo diferencian una de otra y no tienen un orden jerárquico o una prioridad, digamos. Por ejemplo, si hablamos de un grupo de personas, las cuales algunos están solteros y otros están casados, ahí podríamos hablar que hay dos tipos de valores, los cuales uno es la categoría solteros y otra categoría vendría a ser casados, la cual una no implica más jerarquía sobre la otra, sino que indica una propiedad. Otra de las variables de las cuales podemos mencionar es la cuasi cuantitativa, la cual, al igual la diferencia que tiene con la otra, es que esta sí indica un orden jerárquico o un orden en general. Lo mismo que antes, se categorizan las observaciones para ver si son de la misma clase o si se diferencian, con la particularidad de que esta sí trata de diferenciar el orden que tiene una categoría de la otra. Por ejemplo, si hablamos de ansiedad, los niveles de ansiedad son jerárquicos. Está un nivel bajo de ansiedad, después puede haber un nivel medio de ansiedad y después puede haber un nivel alto de ansiedad, lo cual sí tiene una jerarquía distinta. Y por último tenemos los valores cuantitativos, los cuales son aquellos que se expresan en cantidad, digamos, una cantidad numérica. La modalidad, al igual que las otras, es la misma, trata de diferenciar, digamos, las que son distintas con las que son de la misma clase, pero con la particularidad de que dan una idea de orden y lo que intentan decir es la cantidad que tiene esa característica que se está estudiando o se está evaluando. Por ejemplo, si estamos haciendo un test de autoestima, el número que tenga cada persona va a tener un valor proporcional a la característica. Así que, bueno, por último también les quería comentar que si estamos hablando de variables cualitativas, estamos hablando de un orden nominal. Si estamos hablando de las cuasi cuantitativas, es un orden ordinal. Y por último, si hablamos de las cuantitativas, pueden ser o cocientes o de intervalos, que eso lo vamos a explicar a continuación. Bueno, y ahora les voy a dar un ejemplo para que se entienda un poquito mejor lo que les estaba contando. Vamos a suponer que en un test o en una encuesta que yo hago, le voy a asignar valores a los números. Por ejemplo, el 0 es casado, el 2 es viudo, el 3 es soltero. A lo que voy con esto es que estos números o símbolos se les da un valor a partir de cierto concepto según las reglas de la investigación o de lo que se está tratando de evaluar. Continuando un poquito con esto de medición, vamos a hablar de las escalas de medición. Estas las mencioné previamente, pero no las describí, así que ahora les voy a comentar un poquito más de qué se tratan. La escala nominal designa básicamente atributos, como puede ser edad, sexo, entre otros. Después tenemos la ordinal, que es la que da un orden o un puesto de jerarquía. Tenemos la intervalar, la cual básicamente determina la distancia que puede haber entre dos valores. Y también lo que tiene de especial es que el 0 es arbitrario, es decir, no es una ausencia, no hay una ausencia característica porque hay un 0. Este 0 puede tener un valor, como por ejemplo podemos hablar de que la temperatura de hoy es de 0 grados. Eso tiene un valor, no es la ausencia de una característica. O mismo podemos decir que el 0, por ejemplo, puede ser un nivel bajo de ansiedad. Le podemos asignar algo. Por último, la última escala vendría a ser la de cociente o de razones, la cual, a diferencia de la que mencioné anteriormente, el 0 es absoluto y en donde se pueden calcular los distintos valores, como por ejemplo calcular el tiempo de reacción de una persona. Este puede ir de 1 a 5 segundos, de 1 a 10
o mismo si la persona no tuvo tiempo de reacción, en ese caso sí utilizamos el 0 como absoluto. Bueno, y esto fue todo sobre la unidad 1, así que espero que les haya servido y nada, éxitos en esos parciales.